Amén y amén. Ahí sobre tus pies. Vamos a leer la porción con la cual vamos a estar estudiando y con la cual arrancamos esto que se conoce tradicionalmente como la Semana Santa, donde recordamos la muerte, la pasión y la resurrección de nuestro amado Salvador. Pero todo comienza con la entrada triunfal, lo que hoy se celebra y se conoce como el Domingo de Ramos o la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Esto se encuentra en los 4 evangelios, pero vamos a tomarlo desde la perspectiva de Mateo. Mateo 21, versos 1 al 11. Y quiero pedirle que todos podamos leer la palabra y meditar y pensar en lo que estamos leyendo. Si puedes en tu mente imaginar y ver los sucesos que están aconteciendo allí, sería muy importante para hacerlo. ¿Estamos listos? ¿Está listo? Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí, y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna, y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino. Pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana, hijo de David. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Los 4 evangelios que usted puede identificar al principio del Nuevo Testamento, que comienzan con la palabra San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, es un recuento de la vida y el ministerio terrenal del Señor Jesús en la tierra. 4 perspectivas, 4 puntos de vista dirigidas a 4 clases de personas. Ellos unidos hacen un dibujo perfecto de Cristo Jesús. Cada palabra, cada ciudad, cada nombre, cada lugar está puesto allí con una intención. Y qué bueno es descubrir que cuando tú estudias la palabra ves cómo el plan perfecto de Dios se desarrolla a través de él. Cómo todo tiene sentido, no hay nada puesto de relleno, no hay nada puesto allí porque sí. Es la ilustración más maravillosa, vista desde 4 ángulos distintos acerca de lo que hizo Jesús. Y en algunos usted podrá ver algunas historias que en otros no habrán, o estarán en 3 y no en 4. Pero esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén está en los 4 evangelios, dándonos una idea de lo importante que es esto.
Una idea de lo grandioso que es esto y lo importante que es esto en el plan que Jesús tenía para salvarnos. Esto fue un gran acontecimiento, un gran evento. Y yo quiero exponerlo desde la perspectiva de ese evento que nos dice Mateo y algunos elementos que también tienen los otros evangelistas. Y vamos a ver 4 aspectos en este gran acontecimiento, en este gran evento. ¿Qué hay en un evento? Bueno, yo veo en un evento preparativos. Diga conmigo, preparativos. Veo también protagonistas del evento. En este caso de la entrada triunfal también veo una proclamación. Y por último, yo quiero invitarle a que usted tenga una perspectiva de lo que acontece allí. Comencemos con los preparativos. ¿De acuerdo? Anoche estuvimos en una boda. Y cada parte de la boda tenía un punto. Primero el novio va a estar aquí, luego va a entrar la novia, luego va a suceder esto, luego va a suceder aquello. En este evento de la entrada triunfal también hay unos preparativos que usted va a ver ahorita y se va a asombrar del detalle con que fueron preparados. Versículo 1, acompáñeme. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió ¿a quiénes? A 2 discípulos, diciéndole: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, preparativos, y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla, tráiganla a mí, y si alguien le dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Al igual que la boda de anoche, no fue un evento improvisado. Esta entrada triunfal de Jesús no era algo improvisado. No era que a Jesús se le ocurrió: voy a hacerlo. No tengo más nada que hacer, ya estuve por toda Galilea haciendo milagros y ahora voy a ir a Jerusalén. Fue un evento preparado de antemano. De hecho, Jesús le anunció a sus discípulos en más de una ocasión de que Él tenía que ir a Jerusalén. Y no iba de paseo a Jerusalén. Él tenía un propósito al ir a Jerusalén. ¿Y cuál era ese propósito? Que lo mataran. Aquí en mismo Mateo, capítulo 20, versículo 17, dice: Jesús anuncia su muerte por tercera vez. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Dice: cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: ahora subimos ¿a dónde? ¿A dónde subimos? Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él. Lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Tenía el plan, ¿no? Tenía allí detallado lo que él iba a hacer. Era necesario que él fuera allí. Era necesario que los discípulos fueran a buscar a esa asna y ese pollino. Todo estaba determinado con antelación para esa entrada triunfal del Señor. Dice en Lucas 19, versículo 5, que Jesús tenía prisa por hacerlo. Dice que él estaba en la casa de Zaqueo. Se encontró con Zaqueo y le dijo: baja, es necesario que entre a tu casa, date prisa. Él tenía prisa por hacer la voluntad del Señor. ¿Tenemos nosotros prisa por hacer la voluntad de Dios? ¿O es lo último en nuestra agenda? Nuestro maestro tenía prisa por hacer lo que Dios le había mandado a hacer. Él daba todas las instrucciones. Le dijo a los discípulos: tenemos que ir a Jerusalén. Le dijo a los 2 discípulos: vayan a aquella aldea y traigan
a esa asna y a ese pollino. Y miren lo que dice. Y enseguida, cuando los discípulos fueron a esa aldea, dice, y enseguida encontraron un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlas a mí. Y si alguien les dice algo, digan, el Señor los necesita y enseguida los enviará. Jesús tenía el cronograma. ¿Y desde hace cuánto lo tenía? Lo tenía con mucha anticipación. La entrada de Jesús, el sacrificio de Jesús, fue algo preparado desde antes de la fundación del mundo. Según nos dice 1 de Pedro 1:18. El cordero que fue preparado antes de la fundación del mundo. Dios sabía todas las cosas. Jesús estaba demostrando su deidad también. Porque hagámonos la imagen de lo que está sucediendo allí. Tú estás aquí, por ejemplo, yo estoy aquí, te digo, ve allá a la Olímpica. En la fila número 3 vas a encontrar un carrito de compras. Dentro de ese carrito de compras va a haber una caja de leche que va a estar vencida. ¿Qué pensarías de mí? Usted adivino, que se arrepienta. Pero Jesús no era divino. Jesús es Dios. Él sabía la ubicación geográfica del asna y su pollino. Él sabía que el amo la había dejado afuera de la puerta amarrada. Él sabía todo porque Él sabe todas las cosas. Él sabe y conoce tu corazón, las intenciones de tus pensamientos. Aun cuando nuestro pensamiento no ha llegado a nosotros, ya Él lo conoce porque Él es Dios y lo preparó todo. Jesús iba a entrar en Jerusalén en el tiempo exacto, en el tiempo determinado, porque Dios lo había planeado todo. Dicen algunos estudiosos que en el momento en que Jesús entró a Jerusalén, se cumplieron exactamente la profecía que estaba en Daniel 9:25. En el día exacto, en el momento exacto, Jesús entró a Jerusalén. Era el plan, eran los preparativos que Dios había determinado para Él, para este gran acontecimiento. Pero no solamente son los preparativos, veamos un poco más de los protagonistas de esta entrada triunfal. Versículo 4 de Mateo 21. Dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, cuando dijo, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. ¿Quién es el principal protagonista de esta historia? Aquí nos dice, un rey. Un rey, pero no un rey como cualquiera. Un rey anunciado por los profetas. Zacarías ya había dicho, 520 años, alrededor de 520 años atrás, ya Zacarías había anunciado que el rey vendría montado en un asna y entraría. Zacarías 9:10 dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. El principal protagonista de este evento, de este acontecimiento, es el rey prometido por los profetas, el rey anunciado, el rey que es el mensaje de todos los libros de la Biblia. Él es el protagonista. Pero yo les dije, no es un rey como cualquier otro. Este era un rey humilde. ¿Conoces tú o has visto algún rey humilde aquí en la tierra? Este rey es humilde, porque dice, humilde y montado en un asna. Fíjese, Jesús no vino en un
corcel blanco, ¿verdad? En un caballo de carrera o de guerra. Jesús vino en un asno, símbolo de paz. Símbolo de paz. Venía a Jerusalén mostrando el deseo de paz. Y cuando la gente vio ello, dijeron, este puede ser el rey. ¿Por qué? Porque ya había acontecido en el pasado esto de que el rey fuera en un asno y entrara. Primera de Reyes 1:33 y 30 dice, y el rey les dijo, tomen con ustedes a los siervos de su señor, hagan montar a mi hijo Salomón. ¿Se acuerdan de Salomón? ¿Quién fue Salomón? Un rey. Hagan montar a mi hijo Salomón en mi propia mula y llévenlo a Gihón. La gente cuando vio eso asoció, miren, un rey viene a nosotros. El rey venía por su esposa, no en un carruaje lujoso ni con pompa. Venía lleno de amor, dispuesto a morir por ella. Venía humilde y manso. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Mateo? Aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón. Ese es un rey distinto a todos los reyes de la tierra. El rey prometido, el rey humilde. Pero también hay otros protagonistas en este acontecimiento. Versículo 6, escuchen. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. ¿Quiénes eran los discípulos? Los discípulos eran aquellos hombres, aquellos 12 hombres que habían estado con Él por 3 años, que vivían con Él y que aprendían de Él. Y que al ver esto del pollino, al ver esto y al ser recordados de las profecías, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Se quitaron sus mantos y los pusieron allí y lo hicieron sentar. Segunda de Reyes, capítulo 9:13. Hablando de el pasado también, de algo que ellos conocían en las escrituras. Dice que entonces todos se apresuraron y cada uno tomó su manto y lo puso bajo Jehú sobre los escalones. Tocaron la trompeta y dijeron, Jehú es rey. Los profetas les habían mostrado también que en el pasado Jehú había sido ungido como rey. Y eso fue lo que hicieron los que estaban alrededor de ellos. ¿Qué nos dice este acto de los discípulos a poner los mantos sobre el asno? Estaban reconociendo que Él era rey. Me imagino sus corazones alegres. Este es rey, viene en el asno. Voy a reconocerlo como rey. Pero ellos no entendían. Como vamos a ver que los otros protagonistas tampoco entendían de qué se trataba. No tenían la visión correcta acerca de quién era ese rey y qué clase de rey iba a ser. ¿Por qué? Porque aquí están los otros protagonistas. Versículo 8 dice, la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. ¿Quiénes son estos otros protagonistas? Cuando leímos en el versículo 4 decía, hija de Sión, mira a tu rey. ¿Quién era la hija de Sión? Era una forma poética de hablar de Jerusalén. Era una forma poética de hablar de Israel. Israel es el otro protagonista. Israel que al ver también lo que estaba sucediendo, Israel que al estar oprimida por Roma, porque estaban bajo el yugo de los romanos, se alegraron, porque decían, este es el momento en que un rey, en que el Mesías viene a librarnos. Este es el momento. Este es mi tiempo.
¿Y cómo no pensar eso? Sí, habían escuchado muchos de la fama de Jesús. ¿Qué había estado haciendo Jesús por esos 3 años? Él había estado haciendo señales, estaba haciendo prodigios, alimentó a multitudes. Recientemente, antes de llegar a este capítulo, Jesús había en Betania resucitado a Lázaro. O sea que la expectativa por ese Mesías era grande. O sea, eso iba subiendo de escala. Venían todos aquellos que habían escuchado la fama de Jesús. En Jerusalén estaba repleta porque para ese tiempo se celebraba la Pascua. Se había escuchado la noticia de que Jesús venía. Los que habían visto que Cristo había resucitado a Lázaro también estaban allí. Todos estaban eufóricos, contentos, porque estaban viendo al Rey que venía a liberarlos. Juan 12:12 nos dice: al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de palma y salieron a recibir a Jesús, ovacionándolo, y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Versículo 17 del mismo capítulo 12 de Juan dice: y así la multitud que estaba con Jesús, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud también fue a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ven que ustedes no consiguen nada, miren, todo el mundo se ha ido detrás de él. Iban multitudes detrás y delante de Jesús, bajando de Betfagé y de Betania hacia Jerusalén. ¿Usted se imagina ese desfile? ¿Usted se imagina esa gran multitud? Todos aclamando y todos gritando a Jesús, Hosana. Y ese es el tercer elemento de esta entrada triunfal: la proclamación. ¿Qué era lo que ellos estaban proclamando a voces? ¿Qué era lo que el pueblo decía y gritaba? Y fíjense que algunos dicen que era como si tú estuvieras en el estadio. Cuando la fanaticada cuando hay un gol y la fanaticada se levanta y comienzan a saltar, se siente un temblor que estremece. Bueno, la ciudad se estremeció por la multitud y por la proclamación de la gente gritando: Hosana, Hosana. Versículo 9 dice: y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David. ¿Qué decían? Hosana al Hijo de David. ¿Quién fue David? David fue el rey de Israel, el rey más glorioso de Israel. Y estaban diciendo: viene el Hijo de David. Al ser el Hijo de David, también tiene que ser el rey. Y cantaban lo que dice el Salmo 118, con el cual comenzó Stanley. Decían: bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? ¿Qué significa Hosana? Hosana significa: sálvanos ahora, te rogamos. Estaban pidiendo su liberación. Estaban diciendo: sálvanos, sálvanos. Ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este es nuestro libertador. Este es el Hijo de David. Este es el Rey poderoso que viene a librarnos. En 1 Reyes 1, 33, 39 también vemos que sucedió cuando Salomón, dice, ungió a Salomón. Entonces tocaron trompeta y todo el pueblo gritó: viva el rey Salomón. Luego todo el pueblo subió tras de él
El pueblo tocaba flautas y se regocijaba con gran alegría, de modo que la tierra se estremecía con un sonido. Comenzaron con 12, después se unieron las multitudes y llegaron a la ciudad. La ciudad estaba estremecida al ver al rey que venía. Pero llegamos a la parte más importante, y es la parte de la perspectiva. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué estamos viendo en este acontecimiento? Versículo 11 dice: y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Marcos 11:11 también ve la entrada triunfal, pero desde otra perspectiva. Y miren lo que sucedió. Estamos aquí en este momento glorioso, en este momento de estremecimiento. Pero dice Marcos 11:11, dice: Jesús entró, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Estamos aquí, en la gloria, en el fulgor, en la ovación. Pero Jesús entró al templo y después se fue con sus discípulos. Jesús, con el poder que tenía, podía derrocar no solo a Roma, sino a cualquier imperio del mundo. Alguien que es capaz de alimentar a 5,000 con unos pocos panes. Alguien que es capaz de levantar a los muertos. ¿Qué no puede hacer con un ejército humano? Pero ese entusiasmo se convirtió en desilusión para el pueblo. Dicen que Jesús, después de ese periodo, fue al templo, echó fuera a los ladrones, a los que intercambiaban en el templo. Jesús comenzó a enseñar por esos días allí. Aquellos que pensaban: este es mi libertador, veían que Él no venía a libertarlos de esa forma. Veían a un Salvador que estaba más interesado en el pecado del corazón, en la esclavitud del pecado, que en la esclavitud de Roma. Por lo tanto, se desilusionaron. Vieron a un rey que no encajaba en sus expectativas. No era el Mesías que les servía. Querían un rey que supliera sus necesidades materiales. Qué bueno, mira, no hay que comprar con las cosas que están tan caras y la inflación. Alguien que nos da panes y peces. Alguien que convierte el agua en vino. Ellos querían un rey que supliera sus necesidades materiales. ¿Cuántos de nosotros buscamos a un Dios que supla nuestras necesidades materiales? Y que cuando estas no son suplidas, simplemente nos vamos. ¿Cuántos buscamos a un Dios que pueda hacernos el milagro de salvar nuestro hogar? ¿Cuántos buscan a un Dios que nos dé el milagro de tener un buen empleo? Pero si esto no sucede, simplemente nos desilusionamos y simplemente nos vamos. No era el rey que cumplía sus expectativas. No era el Dios que ellos querían. Él no vino a dominar, Él vino a morir a manos de esos mismos romanos que le crucificaron. Escuchen, la hija de Sión rechazó al rey por su humildad, lo despreció, mandó a matarlo y lo echó fuera. Ella quería otro rey, un militar, que lo librara de su opresor y que le diera todo lo que quería. No seamos como esa multitud. No busquemos la mano, busquemos el rostro del Señor. No busquemos las bendiciones, busquemos al Señor de las bendiciones. La aparente debilidad del Evangelio también puede confundirnos. Pero realmente, como dice Romanos, el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Miren, para muchos el mensaje de la gracia no es atractivo.
Porque no depende de nuestras obras, no depende de nuestra religión, no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestra moral. Depende en otra persona. Y a muchos no les gusta eso. Miren, un Salvador débil, derrotado y crucificado no es precisamente lo que el mundo busca. La gente no quiere eso. La gente quiere un rey poderoso, humanamente hablando. Pero Dios no obra de acuerdo a la sabiduría humana. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Dios no obra según nosotros pensamos. Dios no obra según tus planes, querido hermano, ni los míos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Eso fue la perspectiva de lo que vio Israel. Este no es el rey que yo quiero. ¿Y qué vio Jesús? ¿Qué vio Jesús? Cuando yo buscaba una imagen acerca de la entrada triunfal para hacer el anuncio, esa que está allí detrás, que no se ve mucho. La mayoría, no, pero allá sí se ve, es aquí. Pero volteen allá, allá sí se ve. Está tenue atrás en marca de agua. La mayoría de las imágenes que tú encuentras en internet son así de ese estilo, pero siempre ves a Jesús sonriendo, recibiendo la aclamación. O sea, tocando al niño, tocando al anciano, contento. Pero ¿qué nos muestra la palabra? ¿Cómo estaba el Señor al entrar y ver ello? No estaba gozoso. No estaba feliz. No estaba diciendo, wow, este pueblo cómo me quiere, cómo me ama. Él estaba triste. Él estaba llorando. Él se estaba lamentando. Porque era un pueblo superficial. Era un pueblo con muchas leyes rituales, con mucha religión, pero un corazón podrido. Él se lamentaba por su incredulidad. Él se lamentaba porque en la palabra estaba Isaías 53, que es lo que vamos a ver el viernes, de ese rey sufriente. Todo estaba allí, pero ellos no creían. Él se lamentaba por su incredulidad, se lamentaba por la dureza de su corazón. Esa es la perspectiva de Jesús de ese evento magno. El mismo Jesús que en Mateo 15, 8 y 9 dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso nos lleva a una reflexión, iglesia. Podemos ser muy emotivos en nuestra adoración, en nuestra expresión de adoración al Señor, en nuestra alabanza. Y no está mal. Pero está mal cuando es fruto de un corazón endurecido que solamente está en la emoción. Ellos estaban entusiasmados, emocionados, pero su corazón era duro. Su corazón estaba alejado del Señor. La misma multitud que decía: Hosana, sálvanos, cuando les pidieron: ¿a quién escogen ustedes? ¿A Barrabás, un criminal, un asesino, o soltamos a Jesús? Ellos dijeron: queremos a Barrabás. Y al otro, ¿qué hacemos con él? Decían: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Los que decían: sálvanos, le decían: crucifíquenlo. No son muy buenas muchas veces las multitudes. Seguir la multitud no será siempre lo más sabio, hermano querido. Las multitudes no siempre tienen la razón. Generalmente las multitudes son las que están equivocadas. El camino que lleva a la perdición es ancho y muchos entran por él, pero la senda que lleva a la vida es angosta. Mateo 27, 20. Otros días después a esta entrada triunfal,
Dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifíquenlo. Pilato decía, pero ¿qué mal ha hecho? Él no halló mal en él. ¿Cuál fue el mal que hizo? Pero el pueblo decía, no importa, crucifíquenlo. Jesús se lamentó porque él conocía lo que le iba a pasar a ese pueblo que estaba aclamando. 70 años después, Jesús sabía lo que le iba a pasar, porque él sabe todo. Lucas 19:41. Cuando Jesús se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella. ¿Te imaginas ese contraste? La gente eufórica, alegre, contenta. Pero Jesús estaba llorando por la ciudad, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Ellos estaban ciegos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán, iban a rodear la ciudad de Jerusalén los enemigos, y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y dicen los historiadores y dicen los que saben que no quedó piedra sobre piedra. Jesús entró ovacionado, pero él lloraba porque él veía y él sabía. Y 70 años después vinieron los romanos y destruyeron Jerusalén. Y está en la historia, tú puedes constatarlo. Porque todo lo que el Señor dice se cumple. Jesús se lamentó porque sabía lo que les iba a pasar. Jesús se lamenta porque Él sabe lo que dice su palabra. Los que rechazan la gracia y la paz de Dios, lo único que les espera es la ira del Señor. Los que rechazan el evangelio que parece humilde, lo que les espera es la ira de Dios. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Rechazar el evangelio, rechazar la gracia de Dios, solo conduce a la ira eterna. Hermano querido, no rechacemos la gracia de Dios que nos llama al arrepentimiento. No rechacemos la gracia de Dios que nos está mostrando el camino a la paz. No rechacemos la gracia de Dios de aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, porque la alternativa siempre será destrucción. La alternativa siempre será condenación. No hay otro. El pueblo de Dios rechazó al Mesías de Dios. No hagamos lo mismo que ellos. Porque fuera de Cristo no hay salvación alguna, solo muerte y condenación eterna. Juan 1:10, 12, tal vez tú has escuchado este pasaje, pero hoy tengamos más claridad de él. Nos habla acerca de Jesús también. Dice, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. Y el mundo, como Israel, no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre,
Les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. El Señor te está llamando. El Señor te está llamando al arrepentimiento y a la conversión. El Señor te está llamando a que no lo rechaces su oferta de gracia. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les da el poder de hacerlos sus hijos. Y sobre sus hijos nunca estará la ira de Dios. Sobre sus hijos está su gran favor. Puedes colocarte sobre tus pies, amada iglesia. Yo tengo una oración supremamente sencilla en esta mañana, que te quiero pedir que a la luz de lo que has escuchado, de la verdad que ha sido claramente expuesta, tú puedas decirle al Señor en esta mañana. Puedes cerrar tus ojos. Que no nos pase como a Israel. Que no identifiquemos al que es nuestra paz, buscando otros reyes, buscando los ídolos de nuestro corazón, buscando lo que satisface nuestras emociones, buscando lo que satisface nuestras necesidades materiales, y olvidemos al que tiene la paz para nosotros, y olvidemos al que tiene la vida eterna para nosotros. Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Puedes cerrar tus ojos y decir esto conmigo al Señor. Simplemente eso, dile: Señor. Todo el mundo diga: Señor, abre nuestros ojos para que podamos verte, amarte y recibirte como nuestro Rey. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.